Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, en el con Dios, cada uno para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dándole gracias a Dios por permitirme una vez más predicar su evangelio. Le pido a Él y solo a Él que de mi boca salga su palabra, que es viva y eficaz, que es poderosa para la salvación, para dar vida eterna. Para libertar, para hacer nuevas todas las cosas. Le pido a Dios, al Dios de Israel, que su palabra salga de mi boca y que no haya nada que la detenga. Que su palabra que salga de mi boca prospere para lo que la envía. Que su palabra que sale de mi boca lo glorifica a Él y solo a Él. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, Rey y Dios. Amén. Bueno, vamos a comenzar hoy, ¿verdad, hermanos? Con 1 Corintios 9. Amén. Vamos a comenzar primeramente 1 Corintios 9, recordando que en el capítulo pasado vimos cómo debe actuar un cristiano con respecto a la comida sacrificada a ídolos. Cómo debe actuar un cristiano. El cristiano es libre de comer todas las cosas siempre y cuando eso que esté comiendo no haga pecar, o no debilite, o no dañe, o no afecte al hermano más débil. Amén. Así que si usted en su libertad como cristiano quiere comer cochino, usted puede comer cochino, cerdo, marrano. Pero si hay un hermanito, por ejemplo, que viene del judaísmo, que acaba de salir de esa secta de las raíces hebreas, por ejemplo, y el hermanito todavía ve mal comer puerco, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No comer puerco para no dañar al hermano más débil por el cual también murió Cristo. Amén. Entonces tenemos que hacer las cosas con amor, como para el Señor. Amén. Sabemos que los ídolos nada son en este mundo. El cristiano está convencido que un ídolo nada es. Un ídolo está muerto, un ídolo no puede salvar, no puede dar vida, no puede ayudar en nada al hombre. Amén. Pero entonces, ¿podemos comer comida sacrificada a ídolos? Claro que sí, tenemos la libertad de hacerlo, pero no debemos hacerlo si afecta a la oveja más joven. No debemos hacerlo si daña la conciencia del más débil en la fe. Un ejemplo: si a mí me regalan una comida y yo no sé que esa comida está ofrecida a ídolos, yo la puedo comer. O sea, yo no peco si me la como. Yo no me voy a salvar por lo que como o por lo que no como. Yo me voy a salvar por lo que Cristo hizo por mí en la cruz de Calvario. Así que si a mí me regalan una comida y yo no sé, inocentemente me la como y está sacrificada y yo no me importa, a mí no me afecta. Pero yo lo voy a ir para una procesión, para todas las procesiones, a comer la comida de los ídolos. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Somos libres en Cristo, pero que nuestra libertad no sea usada para dañar a nuestro hermano. Que nuestra libertad no sea usada para caer, para ser piedra de tropiezo. Que nuestra madurez espiritual no nos cegue y nos lleve a herir a aquel por el cual murió Cristo. Porque por eso dice la Escritura, el amor
El conocimiento amanece, mas el amor edifica. Si yo me la tiro de la gran cosa, porque yo soy teólogo, porque yo sé mucho de la Biblia, y a mí no me importa nada, solamente lo que yo creo saber, ¿verdad? Recordando esto, hermano, que miren, por mucho que yo sepa de la Biblia, siempre va a haber un punto en el que yo no voy a poder llegar, porque yo nunca voy a saber nada completamente de este lado de la eternidad. Quiero decir, yo nunca voy a conocer al Señor completamente de este lado de la eternidad. Siempre van a haber misterios, siempre van a haber cosas ocultas para mí. Así que en este lado de la eternidad nadie se puede jactar y decir que él conoce completamente todas las cosas de Dios. Amén. Y lo que conocemos, mucho o poco, es por la gracia del Señor, que no nos ha dejado saber y que no nos ha revelado, manifestado. Amén. Nos ha dado iluminación por medio de su Espíritu Santo para que nosotros entendamos lo que Él ya ha revelado a través de la Escritura. Amén. Entonces, bueno, que esa sabiduría que yo creo tener no me lleve a ser altivo, a envanecerme y a no importarme mis hermanos y no importarme sus sentimientos y no importarme que él inmadure la fe y hacer cosas que al hermano no puedan ofender, que lo puedan apartar de la congregación de los santos, que lo puedan apartar de Cristo. ¿Amén? Cuidado, hermano. Por muy sabios que seamos, por mucho conocimiento que el Señor nos haya dado, tenemos que respaldarlo, tenemos que combinarlo con humildad, con mansedumbre, con temor a Dios, para que ese conocimiento sea bueno, sea efectivo y no sea dañino para el cuerpo de Cristo. Porque los dones son ¿para qué son los dones espirituales? Para edificar la iglesia. No son para dañarla, son para edificarla. Entonces, si yo por saber mucho me la tiro de la gran cosa y no me importa que con lo que yo digo o hago daño a mi hermano que apenas va entrando, que apenas se va bautizando, no me importa, entonces ese conocimiento de nada me ha servido. Ese conocimiento me tiene cegado. Ese conocimiento no es el que Cristo quiere que yo tenga. Por eso dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, si yo hiero al hermano por el que murió Cristo, es como si yo estuviera hiriendo a Cristo, porque Cristo tiene comunión con ese hermano. Recordemos que Cristo es el cuerpo, la cabeza de la iglesia, y nosotros somos sus miembros, ¿verdad? Si yo hiero a un hermano, a un pequeñito de la fe, es como si estuviera hiriendo al mismo Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. No creernos la gran cosa y no dejarnos llevar por lo que creemos que sabemos, sino hacer todas las cosas con amor, para no herir, para no ser altivos, sino para edificar a los demás. Amén. Bueno, este es un resumen de lo que vi, de lo que se dijo el día de ayer. El día de ayer, perdón. Si quieren ver el video completo por aquí por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar. Amén. Vamos ahora a 1 Corintios 9. Ok, vamos a estar en 1 Corintios 9 del 1 al 12. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor.
Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una mujer, una hermana, con nosotros una hermana por mujer, como también los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta la viña y no come de su fruto? ¿O quien apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Dijo esto no solo como hombre, no dice esto también la ley, porque la ley dice, porque en la ley de Moisés está escrito: no podrás forzar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de ver el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿qué cosas si cegaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Bueno, aquí Pablo va a defender su apostolado, ¿amén? Aparentemente, a lo mejor, la Biblia no lo dice explícitamente así, pero aparentemente a los de Corintios no les gustaron a lo mejor ciertas correcciones de Pablo, que Pablo le había hecho. Y lo estaban acusando de no ser apóstol. O sea, te estaban acusando a Pablo de no ser apóstol. Y esto tal vez es porque no le gustaron algunas de las correcciones que Pablo le viene haciendo. Ustedes saben, como eran inmaduros, como eran personas inmaduras, espiritualmente hablando, ustedes saben que las personas inmaduras no soportan la corrección, son muy sensibles, hay que tratarlas con mucho tacto. A lo mejor Pablo les dijo algo y ellos se sintieron ofendidos por algunas de las correcciones que Pablo le viene haciendo anteriormente, que ya habíamos leído, ¿verdad? Y ponen, y por eso ellos estaban poniendo en tela de juicio el apostolado de Pablo. Imagínense, ellos estaban dudando de que Pablo fuera un apóstol. Cuando digo ellos me refiero a los hermanos de la iglesia de los Corintios. Pero como les digo, tal vez fue por alguna corrección que Pablo le viene haciendo que no le gustó. ¿Por qué no le gustó? Porque ellos no eran espirituales sino carnales. Y a los que no son espirituales, las correcciones del Señor no les gustan. Así que eso puede ser lo que está pasando aquí. Vamos como siempre a leer texto por texto y ahí lo interpretando con la ayuda del Señor. Amén. No soy apóstol, pregunta Pablo. Mira la pregunta que hace Pablo. No soy apóstol. No soy apóstol, pregunta Pablo. ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? Porque precisamente se estaba rumorando, Pablo había escuchado o le había llegado la información a Pablo tal vez de que estaban dudando de su apostolado en la iglesia de los Corintios. Pablo comienza preguntando: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Entonces bien, fíjense, ¿quiénes son los verdaderos apóstoles? En el libro de los Hechos
cuando van a escoger a Matías, ¿verdad? Pedro da una serie de requisitos. Perdón. Y precisamente uno de los requisitos es haber estado con Cristo cuando entraba y salía. Uno de los requisitos es haber visto a Cristo encarnado y a Cristo resucitado. Era uno de los requisitos, ¿verdad? Haber visto a Cristo, haber sido discipulado por Él. Amén. Haber aprendido de Él de forma directa era uno de los requisitos. ¿Pablo cumple ese requisito? Obviamente sí. Y por supuesto que Pablo era libre, ya que el Señor mismo, mi Señor Jesucristo, lo libertó. Y como dice la Escritura, a que dio libertad será verdaderamente libre. Y Pablo conoció la verdad, y dice la Escritura, y conoceréis la verdad os hará libre. No he visto a Jesús, Señor nuestro. O sea, ¿acaso ustedes no saben que yo cuando iba camino a Damasco a matar y a asolar a la iglesia, con la autoridad del sumo sacerdote de Caifás, me conseguí a Cristo? Cristo vino a mi encuentro. ¿Acaso no se acuerdan que Cristo me rescató, que Cristo me hizo quedar ciego, pero que luego envió a su siervo Ananías y él oró por mí y yo recobré la vista y recibí el bautismo del Espíritu Santo? ¿Acaso no recuerdan eso? Yo he visto al Señor, yo lo he visto, mis ojos lo han visto. Por eso que Pablo es un verdadero apóstol, porque Pablo vio al Señor. Amén. Pablo se menciona a sí mismo en casi todos sus epístolas, apóstol de Jesucristo. Amén. Entonces no cabe duda que Pablo es un apóstol de Jesucristo, certificado por el Señor, sellado por el Espíritu Santo, predestinado por el Dios Padre. Amén. Entonces eso no cabe duda. No sois vosotros mi obra en el Señor. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Acaso ¿acaso el Señor por medio de mí? ¿Acaso el Señor no me usó a mí, Pablo, para edificarlo? ¿Acaso yo no llegué a Corintios y le prediqué el Evangelio? ¿Acaso ustedes no creyeron por la palabra de Dios que salió de mi boca? ¿O es que ustedes se salvaron solos? ¿Acaso el Señor no me usó a mí para darle vida a ustedes a través del Evangelio? Eso te lo está diciendo Pablo a los hermanitos de Corintios, que algunos seguramente algunos, no creo que fueran todos, estaban diciendo que Pablo no tenía autoridad y hecho de reclamarles a ellos nada. Seguramente ese era el reclamo. No va pues, Pablo, ya, y que reclamándonos y que tal, y que no juzgamos a nadie, y que somos fornicarios, que somos inmaduros. ¿Qué es que Pablo? Seguramente estaba mencionando, estaba hablando así a algunos hermanos de la iglesia de los Corintios. Y eso es lo que Pablo está abordando ahora. Dice versículo, sí, para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Fíjense, Pablo lo dice, miren, ustedes, puede haber personas que ustedes que digan que yo no soy apóstol, pero yo no acepto que ustedes digan eso. Perdón. O sea, miren, que me lo diga, no sé, otra iglesia, pero ustedes, que yo
que yo he estado con ustedes, que yo les prediqué, que ustedes aceptaron a Cristo por el evangelio que salió de mi boca. ¿Cómo ustedes me están diciendo a mí? ¿Cómo ustedes tienen el descaro de decirme a mí que no soy apóstol? O sea, eso lo podía decir todo el mundo. Yo lo aceptaría de otra gente, pero de ustedes no lo acepto. No acepto eso. Si para otros no lo soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Y dice Pablo, ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ustedes, los hermanos de Corintios, son la prueba viviente de que yo soy apóstol. La obra que el Señor ha hecho en ustedes a través de mí y de su palabra que sale de mi boca, le confirmo a ustedes que yo soy un verdadero apóstol. Ustedes están diciendo tonterías y levantando falsos testimonios y diciendo las publicadas que le llegan por la mente, pero yo no voy a aceptar que ustedes, que precisamente ustedes me digan a mí que yo no soy apóstol, porque lo que el Señor ha hecho con ustedes lo ha hecho a través de mí. Ustedes son la confirmación, ustedes son el sello, ustedes son los que certifican mi apostolado. O sea, yo podía esperar esto de otros creyentes, pero ustedes es algo así lo que Pablo quiere transmitir. Yo no le voy a permitir que ustedes me estén diciendo a mí que yo no soy apóstol. Y como le dije, no creo que todos. A lo mejor alguno por ahí que estaba dolido por la palabra que Pablo le había dicho, que tal. Que Pablo había dicho a través de la carta, quiero decir. Fíjense. Versículo 3, contra lo que me acusa esta es mi defensa. Fíjense. Había un grupito en la iglesia de los Corintios que estaba negando la autoridad apostólica de Pablo. Y Pablo le dice, yo no soy apóstol, o sea, no soy apóstol. Cristo no me ha libertado, yo no he visto al Señor, no soy obra del Señor, no soy obra mía del Señor. O sea, Pablo comienza con toda esta pregunta, porque a lo mejor eso era lo que ellos alegaban falsamente, los que querían, los que estaban acusando a Pablo injustamente. Pablo le dice, esta es mi defensa, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana mujer también, como también los apóstoles y los hermanos del Señor, dice. Entonces comienza en el versículo 4 y dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Mire, hermano, un siervo de Dios, un hombre dedicado a la obra de Dios, como Pablo y como muchos otros que para la gloria de Dios le trabajan 100% al Señor, ¿verdad? No tienen otro trabajo secular, tienen derecho a comer y a beber de la iglesia. Esas personas, esos ancianos, esos pastores que se dedican única y exclusivamente a la obra del pastoreo de las ovejas de Cristo, tienen derecho a comer y a beber. Pablo dice, si yo voy a ustedes, yo tengo el derecho, como todos los apóstoles del Señor Jesús, de comer y beber de lo que ustedes me ofrecen. Y ustedes tienen la obligación de, bueno, no dice la obligación, pero
a ustedes les correspondería, perdón, alimentarme. Yo tengo el derecho que tienen todos los apóstoles de comer y beber de lo que la iglesia me quiera proveer. Yo tengo el derecho de recibir el sustento de la iglesia, porque yo soy un obrero del Señor. Amén. Yo no soy menos que Pedro, yo no soy menos que el apóstol Juan, yo no soy menos que Marco. Yo tengo el derecho, al igual que todos los apóstoles de Cordero, de que la iglesia que me reciba me sustente por el tiempo que yo esté ahí. Yo tengo ese derecho, porque yo estoy trabajando para el Señor. Amén. Versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los apóstoles. Pablo está diciendo, yo al igual que Bernabé, al igual que los apóstoles de mi Señor, yo tengo derecho a llevar una mujer, una hermana en Cristo como mujer. O sea, yo no soy menos apóstoles que ellos. Y ellos no son más que yo. Los mismos derechos que tienen los apóstoles de llevar mujer cristiana, hermana en Cristo. Aquí Pablo ataca indirectamente al yugo desigual, porque dice de traer con nosotros una mujer, una hermana por mujer. ¿Una hermana en qué sentido? Una hermana en Cristo. Una hermana en la fe, por mujer. Amén. Ahí Pablo ataca indirectamente al yugo desigual, porque nos hace ver que si no podemos casar, pero que tenemos que casarnos con una mujer que tenga nuestra misma fe. Amén. Ahí Pablo le da duro a la iglesia católica porque los sacerdotes no se casan. Pero Pablo está diciendo, ¿acaso yo que le sirvo al Señor, al igual que los apóstoles, yo no tengo derecho a llevar mujer? Claro. Destaca que tiene que ser cristiano. ¿Amén? Que tiene que ser creyente, que tiene que ser lo mismo sentir con él. Como los demás apóstoles. Entonces ahí se cae el mito o la fantasía o la herejía, como ustedes lo quieran ver, de que los sacerdotes no se pueden casar. Fíjense bien que Pablo está diciendo aquí que los apóstoles tenían mujeres cristianas, hermanas en Cristo, eran mujeres de los apóstoles. Amén. Entonces aquí se cae el cuento, la fantasía, la utopía del celibato. El celibato no es algo espiritual. El celibato es una energía. El celibato no es algo bueno para el hombre. El celibato es algo que lo lleva a pecar. El celibato no es de Dios. El celibato viene de los hombres. Pablo lo está diciendo aquí, ¿acaso yo no tengo derecho a llevar conmigo una hermana por mujer? Como también los demás apóstoles lo hacen. Entonces quiere decir que no era un apóstol que era muy carnal y no podía resistir y tenía que tener esposo. No, él dice como también los otros apóstoles. O sea que varios hermanos, varios apóstoles de Cordero tenían su ayuda idónea. Amén. Ahí se cae todo el cuento chino del celibato, la herejía, el celibato es del hombre, ¿no? Dios no ha mandado al hombre a ser célibe.
esa doctrina, esa enseñanza, ese dogma es de los hombres. Es un dogma, una enseñanza, una doctrina que aparentemente parece piadosa, que aparentemente parece santa, pero que no tiene nada de eso. Al contrario, es algo que lleva al hombre a pecar, porque el hombre, por su constitución y por su naturaleza, el hombre necesita sí o sí pareja. Recordemos lo que ya hemos visto. Pablo dice: yo quisiera que todos fueran como yo, pero por la fornicación, a causa de la fornicación, que cada uno tenga su propia esposa y su propio marido. Amén. Entonces, obviamente, si todos tuviéramos el don de la continencia, gloria a Dios. El que tenga el don y no necesita mujer y esté muy tranquilo así solo y no se queme, no se esté quemando, no se case. Tienes así, o sea, si usted tiene el don, ¿para qué se va a complicar la vida? Tienes así. Lo malo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es el hecho de que ellos le prohíben a sus sacerdotes casarse. Eso es malo, eso es terriblemente perverso. Hay que ser muy malo, malísimo, para poner tal mandamiento, que hay que ser, discúlpeme la expresión, muy tonto para cantar eso. Y hay que ser muy tonto, pero a la vez también hay que ser muy ignorante de lo que enseña la Escritura. Amén. Entonces por ahí Pablo dice que los otros apóstoles tenían mujeres creyentes, hermanas en Cristo, que los acompañaban, ¿ok? Y los hermanos del Señor. Aquí se cae otro mito católico, otra herejía católica, apostólica y romana, que dice que mi Señor Jesús no tenía hermanos, no tuvo nunca hermanos de sangre. Bueno, aquí Pedro dice que los apóstoles les llevaban mujeres cristianas, creyentes, y los hermanos del Señor también lo hacían. Los hermanos del Señor también llevaban mujeres. Sabemos que entre los apóstoles está Santiago, quien era hermano del Señor. Tal vez Pedro se está refiriendo a Santiago y los hermanos del Señor y Cefa. Es decir, los hermanos de Cristo según la sangre, los hermanos de Cristo por parte de María tenían esposas. Los apóstoles tenían esposas. Y para completar, Pedro tenía esposa. Que la Iglesia Católica ha nombrado el Papa. Bueno, el Papa Pedro, como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana malamente lo ha nombrado, tenía esposa. ¿Y por qué los papas de hoy en día no tienen esposa? Bueno, es un misterio, pregúntenselo al Papa. Bueno, ni tan misterio. Realmente es porque a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no le importa la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Pablo está diciendo que él, al igual que todos los apóstoles, tiene derecho a llevar su mujer cristiana que lo acompañe, como también lo hicieron los hermanos del Señor Jesucristo, los hermanos de sangre, porque
Fíjense bien que menciona a dos grupos y menciona a Pedro por separado. Y Cefas, ¿por qué separa a Pedro? No porque era el Papa, sino porque era el líder de los apóstoles. O sea, nadie desconoce que Pedro era el líder de los apóstoles. Eso ningún cristiano serio lo va a desconocer. Ahora, de ahí ya que Pedro, de que Pedro sea el líder de los apóstoles, a que Pedro sea el Papa, como la Iglesia Católica Apostólica y Romana lo ha denominado, hay mucho trecho. Amén. Entonces, bueno, Pablo, fíjense bien, Pablo está diciendo que él como apóstol tiene derecho a llevar una mujer cristiana, una hermana en Cristo como mujer. Está diciendo, yo no soy menos que los demás, pues. Así como los otros apóstoles llevan mujer, yo también podría llevar mujer. Tengo el mismo derecho que tienen los otros apóstoles, que tienen los hermanos del Señor y que tiene Cefas, que tiene Pedro. Ahí se cae toda la doctrina católica apostólica romana del celibato. Ahí se cae. Los curas, yo creo que nunca han leído este pasaje en una misa. Porque ahí se les cae toda la mentira, que ellos son más santos que los demás porque no se casan. Mentira del diablo. Eso, más bien el celibato, sin el don de la continencia, lo que lleva es a pecar. Amén. Sigamos. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Es como yo le digo, como yo le estaba diciendo. Si Pablo llegaba a los Corintios y a Pablo, y vamos a suponer, Pablo se enfermaba. Se enfermaba Pablo, llegaba a la iglesia de los Corintios, se enfermaba. Le daba fiebre por una semana, supongamos. La iglesia de los Corintios tenía que mantener a Pablo. Los apóstoles no estaban en la obligación de trabajar. Es decir, ellos podían y debían, para dedicarse a la obra del Señor al 100%, no estar trabajando. ¿Por qué? Porque el tiempo que él va a invertir trabajando en un trabajo secular para tener dos lochas, mejor lo invierte en el trabajo espiritual que produce cosas permanentes y eternas, ¿verdad? Entonces, Pablo tiene tenía el derecho de que si él iba de visita a la iglesia de los Corintios y él no quería trabajar porque quería dedicarse al 100% a corregir a la iglesia de los Corintios en persona, un ejemplo, Pablo estaba en todo su derecho y la iglesia de los Corintios tenía que mantener a Pablo. Así de sencillo. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a su propia despensa? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Obviamente, hermano. Nadie. Ustedes no han visto a alguien, una persona que estaba en el campo, que se mate ordeñando vacas y chivos, y él no beba leche de esa vaca. O sea, el que planta una viña
el que plante un árbol de guineo, obviamente cuando el árbol produzca guineo, la persona tiene que comer el guineo, porque él ha trabajado ese árbol, él lo plantó, él lo regó para que el árbol creciera, para que el árbol madurara y diera su fruto, ¿verdad? Entonces obviamente el que planta tiene derecho a comer de ese árbol. Pablo le está diciendo, yo como apóstol tengo derecho a que ustedes me mantengan, porque yo en el Señor los planté, porque yo en el Señor los edifiqué, porque yo en el Señor los liberté. Entonces yo tengo derecho a comer de ustedes. Si yo voy, si Pablo hubiera ido a Corintios y Pablo se hubiera enfermado, los de Corintios tenían que mantener a Pablo, porque Pablo tiene ese derecho como apóstol por lo que él les ha brindado a ellos. Amén. Y dice, ¿quién apacienta un rebaño y no toma leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. No dice también la ley. No dice esto también la ley, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás posar a la huiquetilla. Claro, si Pablo trabajaba día y noche por la iglesia, para la iglesia, saludos David, para la iglesia, Pablo tenía derecho de comer de la iglesia. O sea, Pablo tenía derecho de ser sustentado por la iglesia, porque Pablo le estaba trabajando al Señor. Y el Señor envía a sus siervos sin nada, porque el Señor mismo los provee, el Señor mismo los sustenta, el Señor mismo les da lo que ellos necesitan, ¿verdad? ¿Y cómo se los da? Por medio de otros siervos. Entonces, Pablo está esperando al derecho que él tiene como apóstol, al derecho que él tiene como apóstol de llevar mujer, que sea cristiana, que sea una hermana de Cristo, al derecho que él tiene de comer, de que si él va para allá, a él lo tienen que sustentar, porque él es un apóstol al igual que Pedro y al igual que los demás. Recordemos que el problema que se estaba gestando era precisamente que estaba poniendo en duda el apostolado de Pablo. Algunos hermanos de la iglesia de los Corintios estaban hablando mal de Pablo y estaban diciendo que Pablo no era un apóstol. Y esto es lo que Pablo le está contestando a esos hermanos que, como digo yo, tal vez estaban molestos con Pablo por el hecho de que Pablo les estaba dando palo, por el hecho de que Pablo les estaba dando duro con las correcciones. A lo mejor a algunos no les gustaban las correcciones. Recordemos que una iglesia inmadura espiritual, y por eso estaban diciendo que Pablo no era apóstol, que tal. Y Pablo se está defendiendo con esto que él está aplicando. En la ley está escrito, no podrá forzar al güey que diga, claro, hermano. Si yo trabajo día y noche en una hacienda, yo tengo derecho de beber leche de las vacas, yo tengo derecho de comer queso, yo tengo derecho de comer los productos y los frutos que ahí se den, porque yo me lo he ganado, porque yo le he sudado, he largado la gota gorda, he derramado la gota gorda, entonces yo tengo derecho de comer de eso. ¿Qué más apóstol que Pablo tiene derecho de que toda esa iglesia que él fundó en tiempos muy duros, en tiempos de mucha persecución, en tiempos de mucha oposición, ¿quién tiene más derecho que Pablo de comer de esa iglesia? ¿Quién tiene más derecho de Pablo que esa iglesia lo sustente?
¿quién tiene más derecho que Pablo de eso? Si Pablo, bueno, nosotros sabemos todo lo que Pablo hizo por la iglesia del Señor. Yo digo, o pienso que, o yo puedo pensar que Pablo tiene más derecho, tenía más derecho que hasta que el mismo Pedro. De comer, de no trabajar, por la obra que Pablo hizo mismo. Pero ojo, Pablo no se está poniendo como superior a nadie. Pablo le está diciendo, no, el mismo derecho que tiene Pedro y que tienen los demás apóstoles, que tienen los hermanos de Jesús, lo tengo yo. El mismo derecho de tener mujer lo tengo yo. Yo podría fácilmente tener mujer y no sería pecaminoso ni sería nada malo. Y yo, que ni tendría el derecho de llegar a una iglesia, predicar la palabra día y noche, no trabajar y ustedes me tuvieran que mantener. Y no por eso soy perezoso. Por eso está hablando claro a los corintios. Porque no se le puede poner voz a la huequetilla. Si Pablo está trabajando para el Señor, del Señor Pablo va a recibir lo que Pablo necesite para seguir trabajando. Si Pablo recibe al el Señor le va a proveer lo que necesita. Porque eso de no poner voz a la huequetilla, que lo dice la ley de Moisés, Pablo lo dice, que no es, Moisés no lo está diciendo por los bueyes. Eso se refiere enteramente a nosotros. Cuando Dios dijo, no pongas voz a la huequetilla, Él se refiere a nosotros. El pastor que no tenga un trabajo secular y que esté fielmente 100% en la obra del Señor, ese pastor, ese hombre, ese evangelista, ese misionero tiene el derecho de ser sustentado por la iglesia. Ahora, que no se use esto para chuparle la sangre al pueblo. Ojo, tenemos que tener cuidado con esto, tenemos que ser muy sobrios. Porque puede haber falsos maestros y falsos profetas que valiéndose de esto digan, pero que ustedes me tienen que mantener. Bueno, si la persona fuera un verdadero siervo de Dios, esa persona no va a querer hacer uso de esta autoridad, de este privilegio. Como Pablo muchas veces no lo quiso hacer. Y Pablo decía, yo trabajo con mis manos para no poner tropiezo al Evangelio. Amén. El que es verdaderamente fiel a Dios y el que verdaderamente hace la cosa con Cristo, le aseguro, hermano, que no va a querer ser una carga para la iglesia. Sin embargo, si la iglesia de su corazón le dice, no, hermano Divani, tome esto para que no se preocupe por nada más, dedíquese a enseñar, recíbalo. Pero yo no voy a estar diciendo, no, porque como yo soy apóstol, a mí me tienen que... No. Eso le tendría que nacer a ellos, a la iglesia. Ahora, Pablo, que era un verdadero apóstol, Pablo lo podía seguir. Pero ¿qué pasa? Que Pablo, como un verdadero siervo de Dios, no lo sigue. O sea, si le nacía a la iglesia mantenerlo, gloria a Dios. Pablo, eso no se tiene que decir, eso le nace a uno, porque también es Dios el que pone a nosotros tanto a querer como a hacer por su buena voluntad. Así que Pablo no tenía que estar tirando a la iglesia, manténgame porque yo soy Pablo. No, pero era lo esperado, era lo que se debía hacer. No llegó el apóstol Pablo, bueno, vamos a
tenerlo cómodo, lleno, satisfecho, para que él pueda, sin que haya nada que lo detenga, predicar el Evangelio. ¿Ven? Entonces esa es la cuestión. Pablo podía usar el derecho como apóstol para decir, no, yo no voy a trabajar, ustedes mantengan. Pero sin embargo vemos que en muchas ocasiones en una ocasión Pablo dijo, no, yo voy a trabajar con mis manos. Él estaba haciendo enramadas, sukkot, lo que le dicen allá en Israel, los sukkot. Dice, para no poner tropiezo al Evangelio de Cristo. ¿Ven? Entonces Pablo tenía derecho, sí, tenía el derecho de llegar a una iglesia y no trabajar y dedicarse a la enseñanza. Pablo tenía el derecho de tener mujeres creyentes, lo tenía, como Pedro, como los hermanos de Jesús, como los apóstoles, lo tenía. Pablo le está diciendo los mismos derechos que tienen los apóstoles. Los apóstoles, Cefa, los hermanos de Jesús, los otros apóstoles, esos mismos derechos los tengo yo. Porque yo también le estoy trabajando al Señor. ¿Acaso alguien que trabaja en el campo no come de eso que el campo produce? ¿Acaso alguien que trabaja con el ganado no toma leche de eso que el ganado produce? Y después dice, por esto dijo Moisés, no le ponga a forzar la huequetilla. Entonces dice Pablo, ¿acaso Dios estaba hablando de los bueyes? ¿Acaso Dios se preocupa por los bueyes? Pues que Dios estaba hablando de nosotros. Claro que estamos hablando de nosotros. Si yo le trabajo al Señor, bueno, yo soy digno de que el Señor me dé lo que Él crea conveniente. Sin yo decirle nada, no Señor, porque yo te trabajo, me tiene que dar $100,000, porque yo te trabajo. No. El Señor verá cuánto es lo que yo verdaderamente necesito y Él me va a proveer. Pero Pablo le está diciendo, yo tengo derecho a que si yo voy a la iglesia, no voy a hacer más nada que predicar el Evangelio. Enfocarme, concentrarme, tener en mente solamente predicar el Evangelio. Ustedes verán cómo van a alimentar. Pablo tenía ese derecho, pero sabemos que a veces no lo usaba, no abusaba de ese derecho. Amén. O lo dice enteramente por nosotros, pues, ok. Porque con esperanza debe dar el que y el que diga con esperanza debe recibir el fruto. Porque con esperanza debe dar el que hará, y el que diga con esperanza debe recibir el fruto. Obviamente, el que trabaja un mes en algún lugar, ¿con qué objetivo lo hace? Con el objetivo de recibir el fruto, de recibir el pago. O sea, un trabajo, ningún trabajo uno lo hace en balde, uno lo hace por nada, uno lo hace por hobby, no. Si uno trabaja con la mente, con la finalidad para captar la meta de recibir un fruto, de recibir una recompensa, de recibir una ganancia, de recibir lo que yo merezco por mi trabajo. Pablo, como un verdadero apóstol, tenía ese derecho de recibir el pago justo porque él estaba trabajando al Señor. Amén. Vamos un momento al versículo 7, que creo que me lo salté. Yo fui soldado a su expensas. Claro, yo no soy soldado, o sea, yo no me mando solo. A mí me manda el Señor, a mí me envía el Señor. Entonces el Señor que me envía, el Señor que me encomienda, me va a proveer lo que yo necesito, porque Él sabe que yo lo necesito. Amén.
Después dice: quien planta una viña y no come su fruto, ya eso lo vimos. Quien apacienta un rebaño y no toma leche del rebaño, ya eso lo vimos. ¿Ok? Bueno, sigamos aquí. Con la esperanza de recibirlo. Y si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, hagan cosas así, se ganemos de vosotros lo material. Claro, fíjense bien, Pablo dice algo muy chévere. Si yo y los apóstoles hemos sembrado en ustedes lo espiritual, lo que es para vida eterna, ¿acaso está mal? Está mal que recojamos de vosotros lo material. O sea, si nosotros sembramos lo más importante, que es la vida eterna por medio de la palabra de Dios, por medio del Evangelio de Cristo, tan malo es que ustedes no retribuyan en lo material. ¿Acaso es pecado que ustedes en amor nos den las cosas materiales que nos hagan falta? Recordando que con eso también nos ayudan a seguir con el esparcimiento del Evangelio. O sea, es tan mal visto por ustedes que yo reciba sustento de ustedes. ¿No se acuerdan cuántos días de noche pasé yo predicándole la palabra y que ustedes la creyeron por la predicación de la palabra de Cristo que sale de mi boca? ¿No se acuerdan ustedes de todo lo que yo hice por ustedes? ¿Acaso es malo que si yo siembro lo espiritual pueda recoger de ustedes lo material? Más bien, lo material que ellos le den a Pablo tendría que dárselo con amor y con mucha gratitud y con mucho agradecimiento, ¿verdad? Porque Pablo ha sembrado en ellos algo que es eterno. Amén. En cambio, lo que ellos le van a dar a Pablo, con lo que ellos pudieran suplir a Pablo, según la necesidad que tuviera Pablo en ese momento, vamos a suponer que Pablo fuera a una iglesia, la iglesia de los Corintios, y Pablo tuviera un mes allí. Todo lo que los creyentes le van a dar a Pablo, toda la comida, todo lo que Pablo va a recibir de ellos, es material, ¿verdad? El sustento material. Y por ser ese tipo de sustento, ese sustento no va a permanecer. Pablo va a seguir teniendo hambre, Pablo va a seguir teniendo sed, Pablo va a seguir necesitando. Pero lo que Pablo sembró en ellos, todo lo contrario, es vida eterna. Todo lo contrario es algo que permanece para siempre, porque es algo que viene de Dios. Es el Evangelio del Reino de los Cielos, es algo que el hombre no puede producir. Lo que el Evangelio le hace al hombre, lo que el Evangelio le da al hombre, lo que el Evangelio produce en el hombre no lo puede producir por sí mismo. Entonces Pablo le dice: si yo he sembrado, si nosotros los apóstoles hemos sembrado en ustedes lo espiritual, no tiene nada de malo que recojamos de ustedes lo material. Es más, por medio de ustedes el Señor nos bendice para que nosotros podamos dedicarnos 100% a la obra, porque eso es algo que la gente no ve. La gente no ve que el pastor, que no hace más nada, solamente pastorea la iglesia, ese pastor tiene que comer, ese pastor obviamente tiene esposa, ese pastor obviamente tiene hijos, tiene que mantenerse. Entonces no está mal que si un pastor ha dedicado su vida a la obra del Señor, no está mal que la congregación le dé al pastor un sueldo, algo para que se mantenga. No está mal. Entonces, no está mal, yo no veo mal eso. Lo que está mal es que a veces,
Y digo a veces, bueno, mucha gente o muchos falsos apóstoles usan su autoridad para engañar a la gente y sacarle cola a la gente. Eso es otra cosa, hermano. Pero si usted ve que un siervo fiel a Dios, que tiene una familia, usted ve que el siervo no trabaja y la congregación ve que ese siervo no tiene una entrada para sustentar a la familia, hermano, está mal que ese pastor, que ese evangelista, que ese misionero reciba de esos hermanos a los que él tanto ha beneficiado una ayuda material. Claro que no, hermano. Y es el mismo Dios que en ocasiones, o que casi siempre, pone en sus hijos a querer comerse por su buena voluntad para que sus hijos ayuden a esa persona que no tiene otro trabajo secular, que tiene una familia, que tiene que mantenerla, hermano. La gente es rara, en el sentido que todos los trabajos tienen un sueldo, pero cuando le dicen que el pastor está cobrando, o sea, pero el pastor no tiene derecho a cobrar un sueldo, yo no entiendo eso. O sea, fíjense bien, todos los trabajos tienen un sueldo. Es más, nadie trabaja gratis, porque yo no trabajaría gratis. Es decir, yo no trabajaría en un lugar que yo trabaje un mes y no me paguen. ¿Quién va a trabajar así? Nadie trabajaría así. Pero la gente quiere o piensa que el pastor le tiene que trabajar gratis. O sea, la gente piensa que el pastor, que pasa un mes predicando cada domingo, pasa un mes predicando cada ocasión que hay culto, no tiene derecho a recibir un sueldo al igual que otro trabajo. Claro que sí, el pastor tiene derecho, el Hijo de Dios tiene derecho a comer. Si lo único que hace es pastorear, el pastor tiene derecho a comer de ahí. Porque el pastor también tiene familia, hermano. El pastor tal vez tiene la iglesia alquilada, o el lugar, el terreno, y el pastor tiene derecho a comer de ahí, hermano. El pastor tiene derecho a que de su congregación pagar el alquiler de la iglesia y que le quede algo para sustentarse a él también. Lo que pasa es que la gente es rara, la gente se nubla. No, ese pastor, él no puede, o sea, él no puede recibir nada de la iglesia. Ay, todo lo que el pastor ha sembrado en la iglesia, que no ponga que no sea material, pero es más importante, es lo espiritual, porque es lo que no perece y lo que para vida eterna es. Entonces, eso la gente del mundo no lo entiende. Yo sé, hermano, que hay muchos ladrones, muchos lobos disfrazados de ovejas, lo sé, pero no todos son así. Entonces hay que tener mucho cuidado con no caer en eso, porque el pastor también tiene derecho a comer de lo que él trabaja. Si él le trabaja a Dios y le trabaja predicando, bueno, Dios verá la manera de sustentar a ese pastor, a ese evangelista, a ese misionero. Amén. Pero a la gente se les para los pelos. Yo me imagino y yo pienso que deberían hacer eso en las iglesias con los pastores que no tuvieran otra entrada. O sea, si un pastor se dedica al 100% al evangelio, las iglesias deberían pagar un sueldo al pastor. Sería sano, porque el pastor también tiene que comer. Y es una forma de retribuir al pastor todo lo que él espiritualmente le ha dado. Sería sano eso. Amén. En mi opinión. Bueno, y por lo que Pablo nos está enseñando, sí sería sano hacer eso. Amén. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Claro, por ejemplo,
cuando nuestros padres están viejos y uno tiene la manera para proveerles, uno les provee y a uno no le da, o sea, uno le provee y uno no le provee de mala gana ni nada, sino que uno le provee porque son los padres de uno y uno le provee el sustento a ellos que ya no pueden trabajar. Ven. También, bueno, hay por lo menos los maestros, los maestros que siempre de nosotros. Conocimiento, ¿verdad? Y nosotros por lo menos, si alguien le paga a un maestro particular, para que el maestro particular no se le enseñe matemática, uno le paga al maestro. Lo mismo con un pastor, hermano. Un pastor siembra mucho más con un maestro de matemática, con un maestro de inglés, porque un pastor o un evangelista o un misionero siembra lo espiritual. Miren, cuando tú crees en Cristo ya tienes vida eterna, ya eres hijo de Dios y ya te vuelves en el cielo multiartic recontra millonario. En el cielo. Amén. Cristo, amén. Y entonces a las personas les pesa darle al pastor o al misionero o al evangelista algo material. No debería ser así, hermano. Y entonces también las personas del mundo, cuando ven que pasa esto, dicen, mira, está el pastor, está dando los cobres al pastor. No, hermano, no podemos pensar así porque el pastor también tiene que comer. El pastor, aparte de la familia de la fe, tiene una familia secular que mantener, que también es parte de la familia de la fe. Entonces, ya para terminar, como les dije, yo no vería mal que a un pastor que no tiene otra profesión y que está 24/7 en la iglesia, que predica cada culto, que predica cada actividad y que exhorta en cada ocasión y que reprende y enseña la palabra con verdad, yo no vería mal que una iglesia le pusiera un sueldo a ese pastor. Pastor, pongamos que la iglesia tiene 50 miembros. Pastor, el Señor ha puesto en el corazón que nosotros le demos un sueldo a usted. Ponga que el sueldo mínimo, ponga que sea un pastor de Estados Unidos. Y el sueldo mínimo, ponga que sean, no sé, $2,000. Bueno, 2,000 entre 50 lo dividen, ahí le dan el sueldo mínimo al pastor. Un ejemplo. Se puede hacer y no está mal que el pastor reciba esa ayuda de la iglesia. Y no está mal que el evangelista la reciba. Y no está mal que el misionero la reciba. No está mal. Así como no está mal que plante una villa, coma de ella. Así que como no está mal que apacente un rebaño, beba leche del rebaño. Así no está mal que un pastor, que un maestro, que un evangelista, que un misionero reciba de la congregación que él tanto le ha sembrado espiritualmente hablando y que tanta riqueza tenemos en el cielo por causa de ese pastor o evangelista o misionero o maestro. Entonces no está mal que ellos reciban de parte de la congregación su sustento. Entonces Pablo, ya con esto termino, hermano. Entonces, como pueden ver, Pablo está poniendo los puntos sobre la mesa. Yo soy apóstol por esto. Yo tengo el derecho que tiene Pedro, que tiene el hermano de Jesús, que tiene Cefa. Yo tengo los mismos derechos. Ustedes no vengan a decir a mí que yo no soy apóstol, porque si para otros no soy apóstol, para ustedes claro que sí lo soy. ¿Por qué? Bueno,
porque Dios, por medio de mí, le diría Pablo a los de Corintios, los bendijo a ustedes con todos los dones. ¿Quién fue que les bendijo a ustedes? Tú, Pablo. Ajá. ¿Y por qué que yo no soy tú? Por tu predicación, Pablo. Ajá, y entonces. Y ellos tenían todos los dones. ¿Y por qué? Por medio de qué lo tuvieron? Obviamente por medio de Dios, que dan los dones, pero Dios usó un instrumento que fue Pablo para que ellos creyeran en el Evangelio y se les fueran repartidos los dones. Entonces, Pablo les está diciendo, no, pero que ustedes están mal, porque de todas las iglesias, yo aceptaría, vamos a ponerle ejemplo, que Pablo dijera, yo aceptaría que las demás iglesias me dijeran que yo no soy apóstol. De otras iglesias tal vez lo aceptaría, pero de ustedes, van a decir ustedes que yo no soy apóstol. Si ustedes tienen todos los dones, y el don de ciencia, y el don de palabra, ¿y de quién escucharon ustedes el Evangelio? Ah, tuyo, Padre. Entonces, o sea, yo soy un apóstol, yo he visto a nuestro Señor Jesucristo. Yo soy líder en Cristo. Ustedes no me pueden decir a mí que yo no soy apóstol. Entonces, a esto trata Pablo de corregir. Perdón, no sé porque se iba a caer el teléfono. Esto trata Pablo de corregirles a la iglesia de los Corintios, que seguramente algunos de la iglesia estaban poniendo en juicio el apostolado de Pablo. Algo impensable, ¿verdad? Pablo va a ver, si fuera, en mi opinión, disculpa, hermano, se cayó el teléfono. Disculpe, hermano, hubo una falla técnica. Se me cayó el teléfono, pero ya vamos a terminar. Gloria a Dios, amén. Bueno, como le iba diciendo, para terminar, de que se me vuelve a caer el teléfono. Pablo, eso es lo que está haciendo, defendiendo su apostolado, porque había hermanitos en la iglesia de los Corintios que estaban hablando cosas que no tenían que hablar, amén. Entonces, bueno, Dios los bendiga mucho, el Señor me los bendiga y los guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, el Señor, Dios de Israel, haga su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz, el Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo, sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios, dice amén. Me disculpa, hermano, por la caída del teléfono, cosa que pasa en vivo, en directo. Bueno, a Dios a la gloria. Dios lo bendiga, hermano. Amén, amén.